Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y lo primero, reiterar el agradecimiento al Club Siglo XXI, a su presidente, a la propia Paloma que gestionó nuestra presencia en este coloquio, cuyo enunciado, cuando nos mandabais la invitación y se hablaba de la posibilidad del pacto un pacto de Estado, si son posibles, si son necesarios los pactos de Estado, me hacían a mí recordar, según venía para aquí en el coche, la frase de un intelectual, de un comunista italiano que se llamaba Antonio Gramsci, que hablaba del pesimismo de la inteligencia frente al optimismo de la voluntad. Yo hoy me declaro súper inteligente, porque es muy difícil en este momento ser optimista respecto a la posibilidad no ya de un pacto de Estado, sino de algún tipo de mínimo pacto político que permita a este país arrancar un periodo de normalización en su acción legislativa que me parece absolutamente urgente por algunas cosas que trataré de explicar, ¿no? No creo que me tenga que extender mucho, porque las ideas a este respecto de comisiones obreras creo que son sobradamente conocidas. Yo creo que los pactos de Estado en materias que transitan más allá de una legislatura o de dos, en materias esenciales en la construcción de un país, son necesarios, son recomendables, son deseables, y por tanto el sindicato no sería ni la primera ni la segunda vez que se compromete en pactos como uno aquí se ha citado ya, ¿no? El propio Pacto de Toledo, que creo que ha sido un camino que ha permitido transitar a nuestro sistema público de pensiones por unos niveles de mejora a lo largo de varias décadas. Por tanto, no me voy a extender demasiado en la defensa teórica de las necesidades de los pactos de Estado. Más bien querría bajar un poco a la concreción de cómo vemos las necesidades de pactos seguramente más modestos, seguramente con menos mayúsculas, pero creo que son más realistas teniendo en cuenta el escenario particularmente político de incapacidad de llegar a mínimos consensos, no ya en todas las fuerzas del arco parlamentario, sino entre las que se supone que comparten un mínimo común denominador sobre algunas materias, ¿no? Yo creo que es necesario dotar a España de una gobernabilidad predecible en un tiempo urgente. Sé que esto ahora mismo es un poco predicar en el desierto, pero yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Este país, desde el año 2008, año 2009 y posteriores, sufrió las consecuencias de una de las brutales crisis económicas más grandes que ha conocido el mundo occidental en varias décadas, que tuvo una especial afectación en España y que tuvo una interpretación no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, de resolver la salida de esta crisis mediante un intensísimo proceso de devaluación interna en países como el nuestro, que estaba terriblemente sobreendeudado, fundamentalmente de deuda privada, aunque en parte se haya transferido al sector público y se haya querido vender el relato de que el problema fue de un sobreendeudamiento del sector público, cosa que los datos dicen que esto no es así. Tenemos una insuficiencia fiscal, como bien señalaba el secretario general de la UGT, pero el problema fue de sobreendeudamiento de los sectores privados y de un acceso a burbujas de sobreendeudamiento absolutamente irresponsables durante lustros o décadas enteras, ¿no? Y por tanto, esas políticas de devaluación, sobre las que ahora no me voy a extender porque en 6 o 8 minutos es difícil extenderse, pero que yo querría sintetizar en 3 o 4 cosas que se plantearon para esa devaluación interna del país como una hipotética forma de ganar competitividad externa, se sustentaron en una o dos reformas laborales, particularmente del año 2012, pero también la del año 2010, en una secuencia de reformas de pensiones, rompiendo consensos previos que existían en este país en el año 2013, reformas en el sistema de prestación de desempleo, con esa idea de devaluación interna que, como digo, no fue una condición potestativa de España, sino que se dio también en otros países, ¿no? Y por derivas de la situación política en España, en el periodo de recuperación macroeconómica que ha sido posterior a estos años, 2014, 2015, 2016, las reformas pensadas en la devaluación siguen intactas.
no solo tenemos unos presupuestos generales del Estado consecutivamente prorrogados, sino que las reformas de la devaluación siguen intactas. En un país que creo que ahora no necesita, ni mucho menos, incidir en esa devaluación interna, más bien al contrario, necesita recuperar renta salarial, necesita recuperar unos cauces de redistribución de riqueza, no solo ya como una forma de mayor justicia social, sino incluso de eficacia económica, y el tiempo va a dejar claro que si España no mantiene un nivel consolidado de demanda interna, va a sufrir la crisis de una forma importante, y en la medida en que lo mantenga y mejore estratégicamente su aparato productivo va a poder hacer frente mejor a la crisis o a la ralentización que se viene por delante. Y, por tanto, el primer aspecto de lo que creo que tenemos que hacer y en lo que necesitamos acuerdos políticos, ya no me meto en pactos de Estado, es en una corrección de cierta profundidad de las reformas pensadas para la devaluación, en esa estrategia de la austeridad que se diseñó, como digo, como modelo de salida de la crisis a partir del año 2010, provocando además una segunda recesión en Europa, ¿no? Este es un aspecto central. Creo que esto tiene que ver con la lucha contra la desigualdad y el empobrecimiento y la precarización del empleo que se ha dado incluso en fases de crecimiento de la economía. Y, en segundo lugar, y de forma paralela a esto, necesitaríamos una estabilidad política para afrontar, en un marco, en efecto, de concepto de pacto no solo político, sino social, algunas de las reformas estratégicas que necesita España y que algunas ya se apuntaban. Y que yo comparto que en algunos aspectos tendría que desbordar incluso los prejuicios previos en la dinámica izquierda-derecha. Es decir, yo creo que para hacer frente a las políticas contra la austeridad necesariamente tiene que haber una acción política vinculada desde la izquierda o impulsada desde la izquierda, por cuestiones que ahora tampoco me voy a extender, entre otras cosas porque normalmente nadie deshace el camino que andó o que anduvo y que de alguna manera, bueno, definieron las reformas de este periodo de austeridad. Y en segundo, pero en cambio opino que hay otras reformas que bien merecerían, primero, impulsarse desde un acuerdo de gobierno y de una estabilidad parlamentaria, y que debieran abrirse a otras fuerzas políticas si de verdad queremos que se consoliden, no ya en una legislatura, sino en varias legislaturas. Se han planteado algunas, yo creo que las pensiones es una. Para Comisiones Obreras no sirve con derogar la reforma de pensiones del año 2013, que pensamos que hay que hacerlo, sino que hay que acometer un debate de la estructura de ingresos del sistema de pensiones, y esto requiere recuperar los consensos que había en el marco del Pacto de Toledo y reforzarlos porque han emergido nuevas fuerzas políticas. Otra que me parece muy importante y que has apuntado es todo lo que tiene que ver con la educación y la formación profesional. Creo que es uno de los grandes déficits que tiene este país, y que tiene que ir vinculado a un tercer pacto que tiene que ver con la modernización de nuestro aparato productivo, de nuestro tejido productivo. Creo que el impacto de la digitalización, de las transiciones de empleo que se van a generar por sectores económicos que desaparecen y otros que emergerán, pero sobre todo por las transformaciones de casi todos ellos, bien merece que este país se dote de un espacio de prospección, es decir, qué va a pasar, cómo van a evolucionar las tecnologías, la robotización, la digitalización, cómo va a impactar esto en las empresas, cómo va a impactar en los nuevos empleos del futuro, en las cualificaciones necesarias para poder para poder ejercer esos empleos del futuro, y que todas estas transiciones se hagan desde la participación política y de los agentes sociales. Yo creo que hay una línea de pensamiento soterrada que viene a decir que las transiciones se harán en función de la libre asignación del mercado, de cómo sepan nadar en estas aguas turbulentas las empresas, y este me parece un error estratégico como país. Necesitamos políticas de transición tecnológica, políticas industriales. Necesitamos incrementar el tamaño medio de las empresas de España para que realmente puedan hacer frente a estas necesidades. Necesitamos que los sistemas de formación en España no vayan cada uno por una línea paralela, pero que casi nunca entran en contacto. Que los sistemas de formación reglada, de formación profesional, de formación para el empleo, de reconocimiento de las competencias por la vía de la experiencia profesional sean sistemas integrados, para que la gente sepa cómo van a evolucionar sus sectores, cómo se tiene que formar y cómo puede servirle esto para mejorar sus condiciones de trabajo. Se ha hablado de otras reformas pendientes que requerirían de acuerdos amplios en materia energética, en materia de desarrollo
de políticas sectoriales y alguna más, pero me interesaría mucho centrar esos dos aspectos. Yo creo que hay una parte de las cosas que tiene que hacer España que tienen que ver con la corrección de las medidas para la austeridad, que han generado más desigualdad, crecimiento con desigualdad creciente, y esto lo dicen todas las estadísticas que miden estas cuestiones. Creo que esto es imposible hoy en día afrontarlo en una clave de pacto de Estado, pero sí hay otra serie de reformas que bien merecerían reposar un poco esta especie de borbotón político en el que vivimos y afrontarlas con una cierta perspectiva, por lo menos de una década para adelante, ¿no? Este sería el desideratum, este sería el deseo, este sería el optimismo de la voluntad gramsciano. Desgraciadamente creo que estamos en otra tesitura. Creo que estamos en una tesitura marcada por la metapolítica, una política que se interpreta en sus propias claves y está perdiendo la perspectiva de cuáles son los problemas de la sociedad a la que debiera representar y que nos pueden llevar en un plazo no demasiado largo de tiempo a una nueva convocatoria electoral que, en mi opinión, es un absoluto disparate, pero que parece que nos vamos a ver enfrentados a ella. No dejaré, antes de dejar la palabra, de aprovechar la ocasión para pedir a las fuerzas que la ciudadanía encomendó por la correlación de fuerzas de las elecciones del 28 de abril, que estaban llamadas a tratar de conformar un gobierno con una estabilidad dentro de lo complicado que es hoy garantizar estabilidades en un país fragmentado políticamente como España, a las fuerzas políticas, al Partido Socialista y a Unidas Podemos, a cerrar un acuerdo programático y un acuerdo de gobernabilidad para echar a andar una legislatura que, como digo, creo que tiene retos en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo, y particularmente para los del largo plazo creo que habría que salirse de esta especie de espiral de sectarismo político que vive España y buscar escenarios de, cuando menos, diálogo y de deliberación política que buena falta creo que nos hace.